Imagina por un momento intentar dar una lección profunda sobre inteligencia emocional en el desayuno. Pero, a ver, dentro de una casa donde habitan un preadolescente y, prepárate para esto, 12 perros rescatados. Ujú. Suena a un reto enorme. Es que suena a una receta infalible para el caos total, o sea, cualquiera pensaría que el objetivo principal en un escenario así sería simplemente, pues, sobrevivir a la mañana sin que se queme el pan o alguien salga lastimado. Claro, la supervivencia básica de todos los días. Tal cual. Pero el texto que vamos a explorar hoy, en este análisis a fondo, argumenta que ese entorno, con todo su ruido, sus ladridos y su desorden, es de hecho el ecosistema educativo perfecto. Y es una perspectiva que rompe esquemas por completo, porque, digamos, normalmente existe esta noción social de que estamos entrenando a las nuevas generaciones para el futuro, Ajá. como si estuviéramos acumulando herramientas para un gran examen final que va a llegar mágicamente cuando sean adultos. Es una visión muy, orientada a los resultados. Sí, como si la niñez fuera solo una especie de gran sala de espera, ¿no? Exacto, una sala de espera gigantesca hacia lo que llamamos la vida real. Y por eso nuestra misión de hoy es desarmar esa idea. Vamos a sumergirnos en un artículo que me pareció profundamente reflexivo. Se titula La educación no es preparación para la vida, es la vida misma. Un título fuertísimo, por cierto. Lo es. Fue escrito por Willy Chávez Cortés. Él es un orientador familiar de 52 años y esto se publicó el 10 de mayo de 2026 en El Eco Católico, una publicación de Costa Rica. Ujú. Y quiero hacer una aclaración súper importante desde ya para quienes nos escuchan. Independientemente de las creencias, las posturas políticas o religiosas que cada quien tenga, o sea, no vamos a tomar partido por ninguna ideología aquí. Claro, ese no es el objetivo del análisis. Para nada. El objetivo es que las ideas que este autor destila desde su hogar allá en Aserrí nos ofrecen una clase magistral sobre la crianza, la empatía y la convivencia humana pura y dura. Vamos a observar de manera imparcial los mecanismos de conexión que él describe. Y ese es el valor real de este texto, porque la sabiduría que comparte trasciende cualquier marco institucional o dogmático. Sí, totalmente. En un mundo obsesionado con preparar a los menores para un futuro incierto, llenándolos de, métricas de éxito y agendas repletas, este autor propone una pausa radical. Nos pide observar el ahora. Ok, vamos a desglosar esto, porque para entender cómo él llega a esa conclusión, primero nos sitúa geográficamente en su entorno. Ajá. Él describe su casa en Aserrí, un rincón que está rodeado por un río que murmura de fondo, hay matas de bambú que suenan con el viento y en general una biodiversidad que se hace notar desde el amanecer. Y esto no es un simple decorado literario, ¿verdad? No, para nada. De hecho, el entorno natural funciona como la metáfora fundamental de toda su propuesta educativa. ¿Cómo así? O sea, esa biodiversidad que rodea su casa representa la diversidad de temperamentos dentro de una misma familia. En la naturaleza, la convivencia no requiere que todos los organismos sean idénticos. Claro. Al contrario, requiere que cada uno ocupe su lugar y respete los ritmos biológicos del otro. Y esa metáfora me dejó pensando muchísimo. Porque, a ver, si contrastamos ese ecosistema natural con la manera en que solemos estructurar a las familias hoy en día, a veces parece que queremos construir una especie de jardín corporativo, Uy, sí. Esa es una imagen muy clara. ¿verdad? Es como ver esos jardines afuera de los edificios de oficinas donde todos los arbustos están podados exactamente en la misma forma cuadrada. Sí, todo geométrico. Exacto, el césped cortado a la misma altura milimétrica y se espera que todo florezca bajo demanda, cuando toca. Queremos una uniformidad absoluta porque, digamos, nos da una falsa sensación de control. Ujú. En un jardín corporativo, si una rama sobresale de la forma, pues se corta de inmediato y ya está. Lo fascinante aquí es cómo esa analogía del jardín corporativo expone el fallo de la crianza de talla única. Porque biológica y psicológicamente, exigirle a un bambú que florezca como una orquídea es un absurdo, Es destructivo, de hecho. totalmente destructivo. Sin embargo, en la sociedad moderna aplicamos esa misma lógica a la educación. Esperamos que personas con distintos temperamentos, distintos ritmos neurológicos y, diferentes modos de procesar la frustración, respondan a las mismas reglas rígidas en el mismo tiempo exacto.
Claro, todos al mismo ritmo. Exacto. El autor utiliza esta observación directa de la naturaleza para transformar por completo el concepto de lo que es la educación emocional. Es que solemos ver la educación emocional como un botiquín de primeros auxilios. Ajá, tal cual. O sea, es como algo que sacas del cajón de la cocina únicamente cuando hay una rabieta, un grito o un problema grave en la escuela. Se aplica la famosa técnica, se pone la curita y esperamos volver a la uniformidad del jardín cuadrado al instante. Y ahí reside el error central que el texto intenta corregir. En este bosque urbano que describe Willy Chávez Cortés, la educación no es una intervención de emergencia. Ujú. Es un modo de vida continuo. O sea, no se trata de aplicar una técnica rápida para silenciar un problema y seguir adelante, sino de practicar algo mucho más profundo, una paciencia pasiva. Paciencia pasiva. Me gusta ese término. Sí, significa tener una mirada atenta hacia la dignidad inherente de cada miembro de la casa, aceptando que el desarrollo humano, al igual que el crecimiento de un bambú, como decíamos, tiene pausas, estirones y tiempos que simplemente no podemos microgestionar. El jardín de Aserrí nos enseña sobre la paciencia de observar algo crecer con su propio ritmo. Pero bueno, el texto nos lanza un reto muchísimo más dinámico cuando cruzamos la puerta hacia el interior de la casa del autor. Ahí la cosa cambia de ritmo por completo. Totalmente, porque ahí adentro él no está lidiando solo con plantas pasivas o con el sonido del río, sino con un nivel de caos diario que pondría a prueba la paciencia de cualquier monje zen. Y ese caos tiene un número exacto y bastante intimidante. Sí, El autor convive con 12 perros rescatados. 12 perros. Y aquí es donde se pone realmente interesante la lectura, pero también es donde a mí personalmente me surgen las mayores dudas. Es natural, o sea, 12 animales es muchísimo. Es que cualquiera de las personas que nos escuchan que haya tenido un solo cachorro sabe el nivel brutal de energía que requiere. 12. O sea, a mí me cuesta entender cómo se aplica esta compasión y observación atenta a una jauría entera sin que la casa se vuelva un desastre absoluto. Porque, ¿dónde está la línea entre la fluidez orgánica del bosque y la anarquía total en medio de la sala de estar? Es una reacción muy lógica al leerlo, y el autor no oculta para nada el nivel de exigencia que esto representa. De hecho, detalla cómo estos 12 animales exigen rutinas inquebrantables. Me imagino. Sí, límites que deben ser extremadamente claros, pero al mismo tiempo generosos, y un marco de juego que sea seguro para todos. Y si conectamos esto con el panorama general de su pedagogía, vemos que él define a estos animales como maestros involuntarios de la resiliencia. Wow, maestros involuntarios, así es. Y el receptor principal de esta maestría tan peculiar es su hijo de 12 años, Benjamín Moisés. Entonces, o sea, el aprendizaje aquí para Benjamín no viene de sentarlo en un escritorio a leer un libro de texto sobre lo que es la empatía. Exactamente. Pensemos en la mecánica real de cuidar a 12 perros rescatados. Ajá. Son animales que probablemente vienen con traumas propios de la calle. Requieren alimento, requieren limpieza, paseos diarios, atención médica constante, todos los santos días. Sí, no hay descansos de fin de semana. Ninguno. Y con esto, el autor está demostrando que el cuidado no es un evento aislado que uno simplemente puede tachar de una lista de tareas pendientes y olvidarse. Es una práctica incesante, de todos los días. Al involucrar a su hijo en este ecosistema, le está enseñando que la crianza y el cuidado se extienden absolutamente a todos los seres vivos del hogar. O sea, es decir, que la compasión se termina convirtiendo en una especie de memoria muscular, ¿no? Me encanta esa forma de verlo, una memoria muscular. Es que si tienes que servir 12 platos de comida todos los días, observar quién está comiendo, quién amaneció enfermo o quién simplemente necesita un poco más de espacio en ese momento, estás entrenando el cerebro del niño para salir del egocentrismo que es natural en la preadolescencia. Totalmente. Se fomenta una ética de compasión súper profunda a través de las acciones repetidas del día a día, no a través de grandes sermones dominicales. Y el impacto psicológico de esa repetición tiene que ser inmenso. ¿Lo es? El texto subraya que los perros de alguna manera devuelven ese cuidado, obligando a toda la familia a estar presentes. Claro, un animal vive en el presente. Exacto. Un perro no entiende de ansiedades por lo que va a pasar en el futuro, ni de arrepentimientos por el pasado. Ellos exigen atención y presencia en el momento exacto. Esto fundamenta la idea principal del artículo, que la vida misma, en toda su crudeza logística y de limpieza, es la verdadera escuela. Me encanta muchísimo cómo se estructura esa idea en el texto. Pero claro,
si el cuidado de estos 12 perros entrena el músculo de la constancia mediante límites súper claros, la gran pregunta para mí es, ¿cómo se traslada esa misma constancia al manejo de las emociones humanas? Ese es el salto importante. Porque enseñarle a un perro rescatado a no pelear por la comida tiene sus grandes retos, obvio, pero manejar la frustración, las palabras hirientes que se escapan o el estrés crónico entre padres e hijos es un territorio humano completamente diferente, mucho más complejo. Y el autor es muy consciente de esa diferencia. No deja a sus lectores flotando a la deriva en pura teoría bonita. Menos mal. Él traduce su filosofía en métodos prácticos, muy estructurados en lo que él denomina 3 ejes para educar con calma y firmeza. Y básicamente son estrategias para anclar la mente cuando ese caos emocional del que hablas amenaza con desbordarlo todo en la casa. Sí, de hecho quiero que desarmemos esos 3 ejes porque me parecieron increíblemente específicos y aplicables. El primero él lo llama presencia breve y consciente. Ajá. Y habla de utilizar la respiración y tener la capacidad de compartir una emoción o una necesidad profunda en una sola frase corta. ¿Por qué tan breve? Psicológicamente, ese primer eje es fundamental. Al obligarnos a reducir una emoción que suele ser muy compleja a una sola frase corta, estamos forzando a la corteza prefrontal del cerebro a procesar y etiquetar el sentimiento activo. O sea, lo racionalizamos. Exacto. En psicología clínica, a menudo se dice que nombrar una emoción ayuda directamente a dominarla. En lugar de tener una explosión emocional abstracta de 20 minutos gritando, el autor propone una conexión rapidísima. Algo como, estoy frustrado hoy, o necesito 5 minutos de silencio en este cuarto. Es súper breve, pero me imagino que detiene el contagio emocional rápido en la casa. ¿Corta el circuito del estrés de raíz? ¡Wow! Y luego está el segundo eje, que entra en la categoría de los rituales de mañana, que abarca desde hacer del desayuno un momento verdaderamente consciente hasta algo que él bautiza con un nombre muy particular, una micromesura de gratitud. Ese concepto es clave en su propuesta. Sí, pero aquí es donde yo necesito hacer de abogada del diablo un momento. Porque, a ver, esto puede sonar precioso, súper poético en papel, pero visualicemos una mañana de martes promedio en cualquier hogar urbano. El típico caos de las 7 de la mañana. Exacto. El reloj avanza sin piedad, alguien no encuentra el zapato derecho, el pan del desayuno se quemó, el reporte del tráfico en la ciudad ya dice que todo está imposible y hay 3 reuniones de trabajo inminentes en la mente de los adultos. Es un nivel de presión real. En ese nivel de estrés tan alto, ¿es realmente factible detener a toda la familia en seco para compartir una micromesura de gratitud? O sea, ¿no suena esto a una utopía inalcanzable que, francamente, podría generar más culpa en quienes nos escuchan y sienten que apenas y logran sobrevivir a sus mañanas? Es un cuestionamiento crucial y súper válido. Y la respuesta está en entender la mecánica real de lo que el autor propone, sin romantizar lo demás. A ver. Él no está sugiriendo que encendamos velas aromáticas y nos pongamos a meditar en círculo durante media hora mientras el autobús escolar está tocando la bocina afuera. Menos mal, porque eso sería imposible. Basándonos estrictamente en lo que dice el texto, esta micromesura funciona más bien como un interruptor neurológico de emergencia. En una mañana caótica de martes, el estrés dispara los niveles de cortisol en la sangre. Y de inmediato el cerebro humano empieza a buscar culpables. Claro, ¿quién escondió el famoso zapato? ¿Quién fue el que quemó el pan tostado? Exacto. Y el resentimiento empieza a escalar en cuestión de segundos. Se vuelve un ambiente 100% defensivo casi instantáneamente. Todos contra todos. Y el texto afirma literalmente que la gratitud compartida es la llave maestra que desarma el resentimiento. ¿Por qué? Ajá, ¿por qué? Porque al introducir un acto de gratitud verbal, por minúsculo que sea, digamos, gracias por ayudarme a buscar rápido las llaves, estás obligando al cerebro a buscar un ancla positiva de inmediato. Esto desactiva la respuesta biológica de lucha o huida. Entiendo. Permite que la familia vuelva a funcionar como un equipo que resuelve problemas, en lugar de verse como adversarios. Es una táctica rapidísima de desescalada verbal, no un retiro espiritual en las montañas. O sea, eso tiene muchísimo más sentido. No es ignorar la realidad de que vas tarde y fingir que todo está zen.
Es evitar que el hecho de llegar tarde destruya la relación familiar por el resto del maldito día. Lo has resumido a la perfección. Y eso nos lleva directamente al tercer eje de su método, que es el manejo de conflictos mediante acuerdos concretos, donde el autor introduce la metáfora de caminar por una cuerda floja entre lo que es la estructura y la flexibilidad. Y esa metáfora de la cuerda floja es quizás la imagen visual más precisa que he leído sobre lo que significa la crianza moderna. Y es que si pensamos en la mecánica literal física de caminar por una cuerda floja en un circo, por ejemplo, nadie cruza manteniendo el cuerpo completamente rígido como si fuera una tabla de madera. No, te caes en el primer segundo. Exacto. Si estás totalmente rígido, el primer golpe de viento te bota al suelo. Para poder mantener el equilibrio y avanzar, el equilibrista tiene que hacer cientos de microajustes constantes con su peso, moviendo sus brazos, cambiando su postura. Esa es una excelente forma de expandir la idea central del autor. Él sugiere que la estructura familiar, digamos, las reglas de la casa, las horas fijas de dormir, el respeto mutuo básico, todo eso es la tensión de la cuerda. Ajá. Y esa tensión es indispensable, porque si la cuerda está muy floja o sin tensión, pues te caes al vacío. Lógico. La estructura es lo que da predictibilidad, y esa predictibilidad constante le indica al sistema nervioso, especialmente de un preadolescente, que su entorno es seguro y confiable. Pero la flexibilidad, por el otro lado, son esos microajustes que mencionas de los brazos. O sea, saber cuándo ceder un poco. Exactamente. Es la capacidad del adulto de decir, bueno, la regla estricta es hacer la tarea a las 5 de la tarde, pero hoy veo que estás genuinamente agotado. Así que vamos a ajustar el plan por esta vez. Es permitir que exista la individualidad y el descanso sin perder el soporte principal de la casa. Pero, a ver, seamos muy realistas. Incluso el mejor equilibrista del mundo se cae de la cuerda de vez en cuando. Sin duda, es parte del proceso. Por muy fuerte que sea la estructura que pongas y por mucha flexibilidad empática que apliques con esos microajustes, llega un punto en que el estrés general simplemente gana la batalla. Hay dolor verdadero, se alza la voz en la casa, se dicen cosas feas por pura frustración, o sea, la cuerda se rompe. Y me parece vital mencionar que el artículo no esquiva a esa realidad fea en absoluto. De hecho, le dedica su sección más profunda a lo que sucede exactamente después de la gran caída. Sí. Nos lleva directamente a explorar el concepto del perdón y lo que él llama la reconciliación interior. Pero ojo, el autor define el perdón de una forma muy, analítica y terrenal. No lo presenta como un simple borrón y cuenta nueva mágico que soluciona todo al instante. Sí, noté que él es muy enfático en que perdonar no es tener amnesia de lo que pasó. Dice textualmente que es la capacidad de entender los patrones del conflicto para no repetirlos. Y esto plantea una pregunta súper importante sobre cómo solemos procesar el conflicto en la sociedad. Tradicionalmente, después de una discusión familiar fuerte, el objetivo principal suele ser que la incomodidad del momento desaparezca lo más rápido posible. Ajá, el clásico, bueno ya, lo siento mucho y a otra cosa mariposa, como si nada hubiera pasado. Tal cual. El texto, sin embargo, nos confronta diciéndonos que el perdón es un acto de liberación, sí, pero también de investigación profunda. Requiere mirar el conflicto reciente con mucha curiosidad. ¿Investigación en qué sentido? En identificar qué detonó exactamente el grito, qué necesidades emocionales no estaban siendo escuchadas por la otra persona, y usar toda esa información recolectada para diseñar conscientemente una nueva respuesta para la próxima vez que ocurra. Es como hacer ingeniería emocional. Es ingeniería emocional. Es reconstruir el puente familiar que se cayó, pero sobre bases mucho más sólidas esta vez. Entonces, si aplicamos eso, ¿qué significa todo esto a nivel de la jerarquía tradicional familiar? Especialmente cuando llegamos a la revelación que a mí me pareció la más vulnerable de todo el texto. Ah, sí, cuando habla de su hijo. Exacto, o sea, Willy Chávez Cortés tiene 52 años, es un orientador familiar experimentado, tiene un doctorado en humanidades y aún así confiesa abiertamente en el artículo que su primer alumno, pero también su mejor maestro en la vida, es su hijo Benjamín de 12 años. Es rarísimo, muy inusual, escuchar a un experto admitir que el aprendizaje en la casa no fluye solo de arriba hacia abajo,
que no es simplemente el adulto sabio vertiendo conocimiento en el recipiente vacío que sería el niño. Y es que al hacer esa confesión tan honesta, el autor está redefiniendo estructuralmente lo que significa la palabra autoridad. Sí, Porque en muchísimas de nuestras culturas, la autoridad paterna o materna se asocia automáticamente con la infalibilidad, con tener siempre la razón, nunca mostrar dudas y sobre todo jamás mostrar debilidad o equivocación. o pedir perdón. Exacto. Pero piénsalo, si un adulto se muestra como un ser infalible ante un niño, ¿qué es lo que realmente aprende quien está creciendo observando eso? Pues aprende a ocultar sus propios errores por terror a no dar la talla o a decepcionar. Claro, aprende a mentir o a esconder cosas simplemente para sobrevivir a las altas expectativas de la casa. Exactamente. Por el contrario, cuando el autor se deja enseñar genuinamente por su hijo preadolescente, nos demuestra que la verdadera conexión afectiva requiere saber escuchar. Y él cita una frase que me pareció vital en el texto. ¿Cuál? Dice que hay que escuchar, y cito, no solo para contestar, sino para entender, validar y acompañar. Qué frase tan potente, en serio. Porque, seamos honestos, la mayoría de las veces, en medio de un conflicto acalorado, no estamos escuchando realmente al otro. No para nada. Estamos básicamente cargando nuestra próxima respuesta en la mente, esperando impacientemente a que el otro tome aire un segundo para disparar nuestro gran argumento. Escuchar para validar requiere apagar por completo ese mecanismo de defensa interno. Y apagarlo requiere una humildad enorme por parte del adulto. Y aquí es donde radica el mecanismo psicológico principal de por qué pedir perdón o admitir un error frente a un hijo no disminuye para nada la autoridad, sino que paradójicamente la consolida. Ujú. El texto lo define como una práctica de libertad interior. Un padre o una madre que pide perdón de manera honesta y genuina se gana una credibilidad absoluta. Porque está demostrando con acciones reales lo que exige con palabras. Exacto. Le está enseñando a su hijo, mediante el modelaje directo y crudo, qué es exactamente la responsabilidad afectiva. Gana credibilidad porque demuestra una coherencia impecable entre el discurso y la acción. El autor resalta que, a fin de cuentas, las acciones tienen un volumen muchísimo más alto que cualquier palabra. Así es. Menciona en el artículo cosas tan tangibles y simples como un abrazo genuino después de que pasó la tensión, una promesa cumplida estrictamente aunque cueste, o incluso una simple salida al río nada más para contemplar el agua y despejar la mente juntos. Ujú. O sea, Benjamín internaliza el valor tremendo de la honestidad emocional, no porque se leyó un tratado académico sobre el tema, sino porque ve todos los días que lo que su papá predica teóricamente es exactamente lo que su papá practica en los peores momentos de crisis en la casa. Es un ecosistema de aprendizaje continuo, pero construido enteramente sobre la base de los pequeños detalles diarios. Es el murmullo constante del río en Aserrí, la necesidad ineludible y física de limpiar lo que los 12 perros ensucian, el detenerse deliberadamente a respirar hondo un martes por la mañana antes de reaccionar ante la pérdida de un zapato. Sí. Todas estas piezas, que a simple vista para cualquiera de nosotros parecen rutinas desconectadas o tareas súper tediosas del hogar, son en realidad los bloques de construcción fundamentales de una psique resiliente para la vida. Es como si a lo largo de este análisis profundo hubiéramos estado recolectando estas piececitas de rompecabezas para revelar una imagen completa. Ajá. Empezamos afuera, en el bosque, entendiendo la necesidad de diversidad de las plantas. Luego pasamos al interior de la casa, observando cómo la presencia constante hacia 12 perros rescatados entrena literalmente el músculo de la empatía. Exacto. Analizamos cómo el equilibrio dinámico de la familia requiere la flexibilidad de un equilibrista caminando en la cuerda floja. Y, finalmente, cómo la humildad profunda de pedir perdón reconstruye los cimientos del puente cuando la tensión se rompe y todo falla. Yo creo que si tuviéramos que destilar el núcleo absoluto del manifiesto de Willy Chávez Cortés en una sola idea, sería que la educación jamás, pero jamás, ocurre en un vacío estéril y controlado. Definitivamente no. No es una sala de espera pasiva para cuando la verdadera vida comience a los 18 años. La educación es el barro manchando los zapatos después de salir a pasear a los perros bajo la lluvia. Ujú. Es el esfuerzo consciente e incómodo de nombrar una emoción desagradable en medio de la prisa matutina. Es tener el valor de sostener la mirada sin juzgar al otro durante una discusión acalorada.
Y fundamentalmente, es la valentía diaria de dejarse enseñar día tras día por las mismas personas que dependen de nosotros. Y creo que todo este recorrido tan fascinante por sus ideas nos deja con un concepto inmensamente poderoso para ir cerrando nuestra sesión de hoy. Hacia el final del texto, el autor menciona el concepto de consolidar lo que él llama un patrimonio familiar de confianza. Un término bellísimo. Sí. Y si imaginamos por un segundo que cada familia es, de cierta forma, un banco emocional, cada vez que usamos esa micromesura de gratitud en una mañana caótica, cada vez que logramos poner un límite con ternura en lugar de usar gritos, y cada vez que bajamos la cabeza y pedimos perdón con total honestidad, estamos haciendo un pequeño depósito en esa cuenta de ahorros. Depósitos diarios que suman a largo plazo. Exactamente. Entonces, la reflexión que queremos dejar flotando para quienes nos escuchan hoy es precisamente esta. Si nuestras acciones diarias más pequeñas son, de hecho, depósitos, ¿qué tipo de herencia emocional estamos depositando hoy mismo en el banco de nuestras propias relaciones familiares y comunitarias? ¡Qué gran pregunta para llevarse a casa! Con esa idea resonando en la mente de todos, cerramos este análisis a fondo. Muchísimas gracias por acompañarnos a explorar este bosque de ideas y hasta la próxima.